Hoy en día, Rosario, ¿es más fácil o es más difícil ser mujer teniendo que siempre atender a estos diversos roles que cumple la mujer? Que cumplen las mujeres. O sea, tú me hablas a mí, Rosalba. Rosalba, perdón. Bueno, yo creo que hay muchos factores que muestran dificultades, ¿no? Por empezar, en general nosotros solemos decir que la tasa de participación de las mujeres en el trabajo es un logro, ¿no es cierto? A pesar de que es el más bajo de América Latina y de muchos otros países. También las estadísticas esconden algunas cosas, ¿no? Esto de ir tratando de mejorar las encuestas con la primera pregunta y la segunda pregunta y la tercera pregunta, por el hecho de que hay muchas cosas que son trabajo, que reciben remuneración y sin embargo ellas mismas no lo consideran. Esto del empoderamiento también me parece que lo mencionó algún... Sí, la gente nos hablaba de... Un tuitero. Un hombre decía, también debe ser a partir del empoderamiento de ellas mismas, Pedro Galindo, específicamente. Sí, bueno, el empoderamiento de ellas mismas es muy importante, pero no es una cuestión solamente voluntaria, porque uno no funciona en el vacío, ¿no es cierto? Entonces, esto de decir, bueno, inclusive... exagerando un poco, ¿no? Inclusive es algo como culpabilizador. O sea, la discriminación que hay en la sociedad o la diferencia, la desigualdad, etcétera, es porque no se la creen. O sea, lo tienen que hacer ustedes primero y ahí veremos, ¿no es cierto? Y entonces eso también puede ser factible si uno está pensando en casos individuales, ¿no? Inclusive en la pareja, etcétera. Pero cuando tú estás hablando de una cultura general, de toda la sociedad, cultura laboral, donde la mujer sigue siendo víctima, los distintos, y además que es distinto también según sectores sociales. Muy diferente. Claro. Sí. Porque, por un lado, por cuestiones culturales, por otro lado, por cuestiones materiales. Entonces, si tú para obtener un trabajo tienes que viajar, porque se habla mucho de la flexibilidad laboral, pero ¿qué flexibilidad nos da la vida cotidiana? Cuando tú para ir a un trabajo tienes que, a lo mejor, pasar de micro en micro durante 2 horas, ¿cierto? ¿Cuáles son tus chances de empoderarte? ¿No es cierto? Entonces, el tema es demasiado complejo y creo que se nota en lo que digo porque mezclo bastantes cosas, pero creo que es un tema muy, muy delicado asignar la responsabilidad de algo a un género o al otro, cuando hay algo que es una cultura construida y que es muy difícil, como hablábamos antes, de cambiar. Nosotros estamos trabajando en el centro en 2 proyectos, en varios, pero digamos estos 2 que se me vienen a la cabeza. Uno que tiene que ver con cómo se construyen y se reconstruyen las diferencias, ¿no es cierto? Que para eso tenemos que ver no solo lo que nos dicen las estadísticas, sino entrar en la vida de las personas, ver cómo se hace, ¿no? Cómo hace que una situación se repita a pesar de que todo nos está diciendo hoy en día que está cambiando, que debe cambiar, etcétera. O sea, ¿cuáles son esos mecanismos de reproducción o esos factores de reproducción? Y otro tiene que ver con el empoderamiento, porque empezó a circular esta idea de que el trabajo empodera a las mujeres. Y yo creo que individualmente también puede ser cierto. O sea, si uno tiene la capacidad de, si hay violencia, tomar sus cositas y dar un golpe en la puerta e irse, o mejor todavía, echarlo, ¿no es cierto? Claro. Es una cosa. Pero para que sea empoderante o para que dé mayor autonomía, que me gusta más que lo del empoderamiento, para que dé mayor autonomía, tú tienes que ver las condiciones de vida en las que estás. Tienes que ver a qué tipo de trabajos accedes. En no todos los trabajos tú vas a lograr independencia, autonomía, poder, etcétera. Sí. Eso, y no el hecho de que las mujeres de menores niveles de ingreso tengan una tasa de participación mejor,
menor, ojalá fuera menor, a pesar de que tienen más necesidades, ¿no es cierto?, te muestra la contradicción que hay entre la necesidad del trabajo y las posibilidades que el conjunto de la sociedad le permite. Sí. Guillermina, antiguamente la mujer se postergaba por los hijos o por su marido o pareja y no saltaba hacia el campo laboral. ¿En qué momento o qué detonó que la mujer dejara de postergarse, dejara de dejarse de lado y dijera, ok, me la voy a jugar, voy a tomar un trabajo, a pesar de que pueda ser mal mirado, incluso mal pagado o mal visto por otras áreas de la sociedad? Mira, hay un salto cualitativo y cuantitativo, más o menos, en lo que uno observa del desarrollo de la historia en la década del 60. Y parece ser que hay varias cuestiones que se afianzan. Ese mismo periodo tiene que ver con un cambio que hizo la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II. Y entonces ahí empieza a haber una apertura. Empieza también a haber de alguna manera un cambio en los niveles de escolarización de la mujer. Ya, importantísimo. Hasta antes de la década del 60, con que tuviera la preparatoria era suficiente. Y ahí empezó a accesar la mujer hacia lo que era en esa época las humanidades. Y entonces de alguna manera toda esta visión de había que preparar a la mujer para que fuese eximia dueña de casa solamente empezó a modificarse. Ahora, hay una serie de cuestiones que se siguen repitiendo y que tiene que ver, guste o no guste, con la estratificación socioeconómica. Si tú tienes padres, ambos, padre y madre, que tengan estudios superiores, que hayan tenido oportunidades laborales, obviamente eso es una herencia que tú recibes. Y eso de alguna manera también te hace construir un proyecto en el cual tú vas incorporando aquello. Entonces, ha habido un salto, desde mi punto de vista, cualitativo y cuantitativo, más o menos desde la década del 60 en adelante. ¿Tú estás de acuerdo, Jessica? ¿Tiene que ver solamente con eso o hay algún otro factor que incida en la decisión de la mujer de emanciparse completamente y por lo menos en el ámbito laboral salir a buscarla? No, el tema de la educación es un tema clave, es importante, y si uno empieza a mirar cifras, las mujeres que están participando en el mercado laboral son las que tienen más años de estudio. Las mujeres hoy en día tienen un año más de estudio en promedio que los hombres, estudian mucho más. La tasa de matrícula en la Universidad de Educación Superior es mayor en mujeres. Pero las mujeres siguen concentradas estudiando ciertas carreras. ¿Ah? Carreras que tienden a ser feminizadas y después tú las vas a ver trabajando en ciertas áreas. Y claro, las mujeres estamos mayormente, en comparación a años atrás, en el mercado laboral, pero seguimos ganando menos. Y esa brecha se mantiene a través de las décadas. O sea, no ha variado. La diferencia de salario es la misma la que se mantiene durante estos años, sí. Y eso te da cuenta de que nos incorporamos a un mercado laboral, pero un mercado laboral el cual no es amable ni tampoco valora de igual manera el trabajo que realiza una mujer en comparación al trabajo que realiza un hombre. Y situación que se acentúa mucho más en, no sé, regiones como la de Antofagasta, en donde que está muy ligada a la minería, en donde la diferencia es cerca de un 50%, es abismante. Sí, y la brecha salarial es mayor entre más años de estudio tengas. O sea, tiende a ser, además las mujeres nos educamos más, estamos más años estudiando, pero también tiende a ser un requisito para insertarse laboralmente, pero a la vez un castigo en la hora del salario. Ahora, en Comunidad Mujer estamos trabajando un proyecto, ¿cierto? Porque siempre hemos estado atentas a esta segmentación que tiene el sistema, el mercado laboral, pero también hay que hacer un ejercicio desde la educación, las decisiones vocacionales de niñas y niños. Las mujeres tienen mejores calificaciones en la escuela, no obstante su rendimiento en las pruebas estandarizadas son menores. Y las decisiones vocacionales van a estar en carreras altamente feminizadas y las vamos a ver ausentes en carreras como ingeniería, construcción, tecnologías y ciencia. Es indispensable que las mujeres estemos ahí, también estemos en esos espacios. Las mujeres estamos estudiando precisamente en las áreas que son las peor remuneradas del sistema. Sí, sin duda. Constanza, ¿cómo